Hay ciertos recuerdos que nunca se desvanecen, imágenes y sensaciones que se aferran a tu mente como un parásito, alimentándose de tus momentos de tranquilidad. Mi nombre es Dolores, y lo que estoy a punto de contar ocurrió en 1995, cuando me topé con algo tan oscuro que aún lo siento como un peso en mi alma. Aunque los años han pasado, ese día sigue tan fresco en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Era una época en la que nuestro pequeño pueblo estaba envuelto en una niebla de miedo. Habían desaparecido muchas personas sin dejar rastro, jóvenes, adultos, incluso niños. La policía no lograba hacer avances y las familias afectadas estaban desesperadas. Había algo en el aire que te hacía sentir observado, como si el propio suelo ocultara secretos terribles. Nadie quería salir de noche, y los rumores sobre sectas y rituales oscuros empezaron a correr por las calles como un veneno. Siempre he sido conocida en el pueblo como alguien que no teme a lo sobrenatural. Durante años, las personas han acudido a mí en busca de ayuda para males que no se pueden explicar con razones lógicas. Pero nunca me había enfrentado a algo tan oscuro como lo que me esperaba. Fue un frío día de noviembre cuando decidí hacer algo al respecto. Me armé de valor y fui al bosque que rodeaba el pueblo, el lugar donde las desapariciones parecían concentrarse. Sentía que si había algo que descubrir, estaría allí. El bosque siempre había sido un sitio inquietante, con árboles tan altos que sus ramas se entrelazaban, bloqueando la luz del sol incluso durante el mediodía. Ese día, el viento soplaba con una intensidad que parecía susurrar advertencias y el aire tenía un olor extraño, a tierra mojada y algo más, algo metálico y oscuro que no podía identificar. Me movía con cautela, atenta a cualquier signo de movimiento, hasta que lo encontré. Un claro, en medio de la espesura. Allí, un grupo de figuras vestidas con túnicas negras formaban un círculo alrededor de algo que no podía ver con claridad al principio. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me obligué a quedarme quieta, a observar desde la distancia. Pronto comprendí lo que estaba sucediendo y el horror me invadió. En el centro del círculo había un niño, no tendría más de 10 años. Estaba arrodillado, con las manos atadas y la cabeza inclinada hacia el suelo. Parecía consciente, pero inmóvil, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Las figuras en túnicas negras, los miembros del culto, estaban murmurando en una lengua que no reconocí. Sus voces se unían en un canto hipnótico y el aire alrededor de ellos parecía vibrar con una energía que solo puedo describir como antinatural. Fue entonces cuando el niño levantó la cabeza y lo que vi hizo que el miedo se apoderara de cada célula de mi cuerpo. Sus ojos, que deberían haber estado llenos de inocencia, se habían vuelto completamente blancos, como si la vida hubiera sido arrancada de ellos. No había iris, no había pupilas, solo un vacío que parecía mirarme directamente al alma. La piel de su rostro estaba pálida y en sus labios había una sonrisa que no pertenecía a un niño. El canto de los miembros del culto se hizo más fuerte y de repente el niño comenzó a hablar. Pero lo que salió de su boca no era la voz de un niño. Era un sonido profundo, gutural, como si algo muy antiguo y muy malo hubiera tomado posesión de su cuerpo. Era un lenguaje que no podía entender, pero la maldad era inconfundible. El viento se detuvo, como si el mundo entero se congelara en ese momento, esperando a ver qué ocurriría. Sin previo aviso, los miembros del culto cayeron al suelo uno por uno. Fue como si la vida hubiera sido drenada de sus cuerpos al instante. Sus ojos se abrieron de golpe, congelados en una expresión de terror puro. Se retorcieron brevemente antes de quedar completamente inmóviles. El círculo que habían formado se deshizo, y el niño permaneció en el centro, todavía con los ojos blancos, como si el mundo a su alrededor no importara. Mi instinto fue correr, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo el peso de algo que no podía comprender. Finalmente, algo en mi interior me empujó a moverme y corrí hacia el niño. Le desaté las manos con torpeza, esperando que en cualquier momento aquel ser que había hablado a través de él regresara y me arrancara el alma. Pero nada pasó. Los ojos del niño volvieron a ser normales y su cuerpo cayó en mis brazos, inconsciente pero vivo. Lo llevé de regreso al pueblo,
aunque no recuerdo cómo logré caminar sin caer, con el cuerpo temblando y la mente aturdida. La familia del niño lloró de alivio al verlo, pero algo en sus ojos me decía que sabían que no todo estaba bien. Algo había cambiado para siempre, no solo en él, sino también en mí. Había visto el poder de un mal antiguo, algo que las palabras no podían describir ni los rituales podían contener. Desde ese día, los miembros del culto fueron encontrados muertos en el bosque, con sus cuerpos descompuestos de maneras que no se podían explicar. La policía cerró el caso, llamándolo una tragedia inexplicable, pero yo sabía la verdad. Algo oscuro había sido convocado y se había vuelto contra ellos, y de alguna manera había dejado su marca en mí. Los ojos del niño me persiguen en mis sueños. Esos ojos blancos, ese vacío que parecía mirar más allá del tiempo, todavía los veo cuando cierro los míos. A veces, me despierto con la sensación de que alguien está observándome desde las sombras de mi habitación y el aire se siente pesado, como en aquel bosque. Traté de realizar rituales para protegerme, pero nada ha borrado esa sensación de que algo me sigue, algo que todavía tiene un vínculo con el niño o con los horrores que presencié. Me he convertido en una mujer marcada por un secreto que nunca contaré del todo, una verdad que el resto del pueblo ha decidido olvidar para poder seguir adelante. Pero yo no puedo olvidar. El vacío de esos ojos sigue ahí, esperando, acechando en las noches más oscuras, recordándome que hay cosas que no se pueden deshacer. Hay males que se arraigan en la tierra, en los corazones de quienes los convocan y a veces en las almas de quienes, como yo, fueron lo suficientemente ingenuos como para pensar que podían enfrentarlos y seguir adelante. La casa de las lágrimas negras. Algunas historias se graban en la mente como cicatrices en la piel. Por más que el tiempo avance, nunca se desvanecen. Era el año 2003 cuando una de esas historias llegó a mí y dejó una marca tan profunda que aún, 20 años después, me persigue en sueños. Vivo en un pequeño pueblo donde la gente sabe que mis habilidades van más allá de simples remedios caseros. La mayoría me respeta, algunos me temen y unos pocos han recurrido a mí cuando la medicina y la lógica no podían explicar sus pesadillas. Pero nunca olvidaré el día en que una mujer, con el rostro devastado por el terror y la desesperación, apareció en mi puerta al amanecer. No pregunté mucho, su mirada decía todo lo que necesitaba saber. Había estado llorando durante horas y sus ojos estaban enrojecidos. Me explicó que algo terrible le había sucedido a su esposo. Después de intentar un ritual oscuro, algo que nunca debió haber intentado, se había transformado en algo que ya no era humano. La casa donde vivían había comenzado a cambiar, y los lamentos del hombre, ahora un alma en pena, se podían oír desde kilómetros de distancia. El miedo en sus ojos me convenció. Preparé mis cosas, velas negras, aceite de ruda y un talismán hecho de obsidiana. Al llegar a la casa, supe de inmediato que algo estaba profundamente mal. La fachada de la casa parecía normal, pero había un silencio absoluto a su alrededor. Ni los pájaros cantaban ni el viento se atrevía a soplar cerca de esa propiedad. Me quedé en la entrada, tratando de reunir el valor para cruzar el umbral. Al entrar, una oscuridad antinatural me envolvió. El aire estaba cargado de una energía que hacía que mi cuerpo se sintiera pesado, y lo primero que noté fueron las paredes. Estaban manchadas con líneas de un líquido negro, espeso, que parecía fluir de las grietas como lágrimas de un ser herido. Se arrastraban hacia el suelo, dejando manchas viscosas que despedían un olor acre, como azufre mezclado con algo podrido. La mujer me guió hacia la sala principal, donde la presencia se sentía más fuerte. Allí, el aire era casi irrespirable, y las velas que encendí apenas emitían luz, como si la oscuridad misma las devorara. Pude sentir el sufrimiento impregnado en las paredes, como si la casa estuviera viva y atrapada en un estado de dolor eterno. Entonces, lo vi. El espectro de su esposo apareció de repente, y fue una visión que nunca podré borrar de mi memoria. Ya no era un hombre, su cuerpo estaba retorcido, sus miembros desarticulados como los de un muñeco roto. Su piel se había vuelto gris y quebradiza, como la corteza de un árbol muerto, y sus ojos eran dos pozos oscuros llenos de un vacío desesperado.
Se movía con espasmos antinaturales, como si algo invisible lo estuviera arrastrando en todas direcciones. No era solo su apariencia lo que me perturbó, sino la profunda tristeza que emanaba de él. Se sentía como si toda la desesperación y la culpa de su alma se hubieran acumulado en un solo ser. De alguna manera, me transmitió ese dolor, haciéndome sentir como si estuviera a punto de ser devorado por la misma oscuridad que lo había reclamado. Sabía que no podía permitirme dudar. El ritual de exorcismo debía comenzar de inmediato. Me arrodillé en el centro de la habitación y tracé un círculo de protección a mi alrededor. Encendí las velas, una por una, y rocié aceite de ruda por el aire, esperando ahuyentar la energía maligna que casi se sentía sólida, como un peso aplastante. Comencé a recitar las palabras antiguas que había aprendido, invocando a las fuerzas de la luz para que me ayudaran a liberar esa casa de la oscuridad. El espectro reaccionó de inmediato, y lo que ocurrió después fue una lucha de voluntades que casi me cuesta la vida. Las velas comenzaron a parpadear, y las lágrimas negras de las paredes empezaron a fluir con más intensidad, como si la casa estuviera llorando en agonía. Una fuerza invisible me golpeó en el pecho, haciéndome caer de espaldas, y sentí un frío que se filtró hasta mis huesos. Intenté levantarme, pero era como si la gravedad hubiera duplicado su fuerza, presionando mi cuerpo contra el suelo. Podía ver al espectro arrastrándose hacia mí, sus movimientos espasmódicos, y cada vez que se acercaba, sentía que mi propia alma estaba siendo arrancada de mi cuerpo. Las palabras del ritual comenzaron a flaquear en mi mente, pero sabía que no podía rendirme. Con un esfuerzo que parecía imposible, me concentré en el fuego de una de las velas. Las llamas temblorosas eran mi única conexión con el mundo real, y recité las palabras con más fuerza, aferrándome a ese fuego como si fuera mi última esperanza. Las velas comenzaron a brillar con más intensidad y el espectro se detuvo, como si el calor del fuego lo estuviera quemando desde adentro. El aire en la habitación comenzó a girar en un remolino, arrastrando el humo de las velas y las lágrimas negras de las paredes hacia un punto en el centro. La figura del hombre se retorció en un último espasmo, y un alarido desgarrador llenó la casa, como el sonido de un alma siendo arrancada de este mundo. El espectro desapareció en una ráfaga de aire helado, y de repente, todo quedó en silencio. Me quedé en el suelo, jadeando, con el cuerpo adolorido y las manos temblando. Sabía que había sobrevivido, pero también sabía que había dejado algo de mí en esa casa. Me levanté con dificultad y miré las paredes. Las lágrimas negras habían desaparecido, pero la sensación de tristeza permanecía, como una cicatriz invisible que nunca sanaría del todo. Desde ese día, he tenido sueños con esa casa. En mis pesadillas, las paredes vuelven a llorar y el alarido del espectro me despierta en medio de la noche, con el corazón latiendo como un tambor. Rezo para no tener que volver jamás, pero sé que algunos lugares nunca te dejan ir por completo. La oscuridad tiene una forma de aferrarse a ti, de susurrar tu nombre en los momentos más vulnerables, recordándote que hay cosas que no puedes borrar, ni siquiera con todo el conocimiento y el poder que puedas reunir. No he vuelto a ver a la mujer desde entonces. Dicen que se mudó del pueblo, llevándose consigo el recuerdo de un esposo que una vez fue humano. Y yo sigo aquí, envejeciendo en mi pequeño pueblo, llevando conmigo la carga de lo que vi y de lo que hice. La casa sigue allí, vacía, pero viva en mi memoria. El canto del río. Los lugares más hermosos a menudo esconden los secretos más oscuros. Era el año 2012 cuando me encontré con uno de esos secretos, uno que todavía me atormenta en las noches más silenciosas, cuando el viento deja de soplar y el mundo parece contener el aliento. Recuerdo cada detalle de lo que ocurrió junto a ese río, cada nota del canto que parecía flotar desde las aguas y amenazar con arrastrarme a un abismo sin fondo. Había recibido una petición de ayuda de una familia que vivía en las afueras de un pequeño pueblo. No era común que la gente buscara a un curandero por algo relacionado con la naturaleza, pero el miedo en sus ojos y la desesperación en sus voces me convencieron de que esto era más que una simple superstición. El lugar estaba rodeado de montañas cubiertas de pinos, y el río, que cruzaba las tierras de la familia, era un destino conocido por su belleza.
Sin embargo, lo que me contaron no tenía nada de hermoso. Dicen que, al caer la noche, las aguas comenzaban a cantar. No era un sonido suave ni un murmullo de corriente. Era un canto, una melodía que se elevaba desde el fondo del río y llenaba el aire con una atracción hipnótica, una música tan seductora que quienes la escuchaban se sentían obligados a acercarse. Nadie que se adentrara en esas aguas durante el canto había vuelto a ser visto. Los aldeanos decían que el río devoraba a sus víctimas, las atraía y nunca las devolvía. La primera noche que llegué, el aire estaba impregnado de humedad y el cielo era una mezcla de nubes grises y estrellas apagadas. El silencio era extraño, incluso los insectos parecían haber abandonado la zona. La familia, que vivía en una casa de madera a orillas del río, me miraba con una mezcla de esperanza y miedo. Me dejaron solo junto a la orilla, confiando en que haría lo necesario para poner fin a aquella maldición. Me acerqué al agua, observando cómo el río parecía inofensivo bajo la tenue luz de la luna. El reflejo del cielo en la superficie era sereno, pero había algo en la manera en que las sombras se movían bajo el agua que me hizo sentir incómodo, como si el río mismo estuviera respirando. Preparé mi altar portátil, encendí un fuego pequeño y esparcí hierbas sagradas alrededor. Sabía que necesitaría toda la protección posible para lo que estaba a punto de enfrentar. Pasaron las horas, y por un momento pensé que tal vez los temores de la familia eran infundados. Pero entonces, justo cuando el reloj marcó la medianoche, lo oí. Un canto comenzó a elevarse desde las profundidades, un sonido que parecía retumbar desde el mismo corazón del río. Era dulce, como una canción de cuna, pero había algo profundamente perturbador en esa belleza. La melodía se deslizaba en el aire como una caricia fría, y sentí como mi mente empezaba a nublarse. El canto era imposible de resistir. Cada nota se envolvía en mis pensamientos, invitándome, seduciéndome a acercarme al agua. Mi cuerpo comenzó a moverse solo, mis pies dirigidos hacia la orilla sin que yo pudiera detenerlos. La atracción era tan fuerte que sentí como si mis sentidos estuvieran siendo manipulados por un poder invisible. Fue entonces cuando la vi. Bajo la superficie, una figura se movía con gracia. Una mujer de belleza inhumana se deslizaba por el agua como si la gravedad no existiera. Su piel era azulada, con un brillo pálido, y su cabello largo y oscuro flotaba a su alrededor como algas en un sueño lúgubre. Sus ojos eran lo más desconcertante, enormes, hipnotizantes, sin fondo, como si contuvieran las memorias de siglos de sufrimiento y deseo. Y seguía cantando, sin detenerse, sin parpadear. Mi cuerpo seguía avanzando, mis pies ya estaban en el agua helada. El frío era penetrante, pero no podía apartar la mirada de aquella mujer, de sus ojos que parecían arrastrarme hacia las profundidades. Todo dentro de mí gritaba que me detuviera, que me diera la vuelta, pero la canción era una prisión invisible que no me dejaba escapar. Un paso más, y el agua ya me llegaba a las rodillas. Fue entonces cuando un destello de lucidez cruzó mi mente. Recordé las palabras de mi abuela, las enseñanzas de protección espiritual que me había transmitido cuando era un niño. Alcancé a pensar en mi altar, en el fuego que había encendido, y luché contra la compulsión suficiente para regresar, aunque fuera a rastras. Con manos temblorosas, arrojé una ofrenda de hojas secas y resina al fuego, invocando la fuerza de mis ancestros. Las llamas se elevaron de golpe, como si respondieran a mi llamado desesperado. El canto se interrumpió, pero no del todo. La mujer bajo el agua dejó de moverse, sus ojos fijos en mí, y en su rostro apareció una expresión de ira. El río se agitó, como si la propia corriente protestara por mi resistencia. Las olas comenzaron a formarse, golpeando la orilla y mojando el altar. Pero el fuego seguía ardiendo, creando una barrera que parecía mantener a raya aquella fuerza maligna. Poco a poco, el canto se desvaneció y las aguas volvieron a calmarse. La figura de la mujer desapareció bajo la superficie y el río recuperó su aparente tranquilidad. Me desplomé en el suelo, jadeando, con el corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que me estallaría en el pecho. Sabía que había sobrevivido, pero algo dentro de mí me decía que aquello no había terminado. Esa noche, la familia me recibió de vuelta en su casa,
agradecida de que hubiera detenido el canto, aunque fuera temporalmente. Pero mientras trataba de dormir en el pequeño cuarto que me ofrecieron, las imágenes de la mujer seguían invadiendo mi mente. Incluso en mis sueños, oía las notas de esa canción, suaves y persuasivas, como un veneno que nunca se va del todo. Regresé a mi casa al día siguiente, pero la experiencia me dejó con una marca invisible. A partir de esa noche, comencé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, me encontraba de pie junto al mismo río, con la mujer de piel azul mirándome desde las profundidades. En el sueño, ella nunca cantaba, pero podía ver en sus ojos que esperaba, que me observaba, como si supiera que algún día volvería a caer bajo su hechizo. Con los años, traté de ignorar esos sueños, de convencerme de que solo eran el resultado del trauma de aquella noche. Sin embargo, en las noches más silenciosas, cuando el mundo se sumerge en una oscuridad absoluta, todavía siento que el río me llama, que el canto sigue vivo en algún rincón de mi mente. Y aunque nunca he vuelto a aquel lugar, sé que la mujer de piel azul me espera, paciente, confiada en que la deuda que tengo con ella nunca se ha pagado. Vivo con la certeza de que un día, quizás cuando menos lo espere, ese canto volverá a encontrarme. Y cuando lo haga, no estoy seguro de si tendré la fuerza para resistirlo de nuevo. El espanto de la curandera anciana. Mi nombre es Juana y tengo 70 años. Los años han dejado su huella en mis manos, que tiemblan levemente cuando mezclo hierbas medicinales, y en mis ojos, que a veces se nublan con recuerdos demasiado vívidos. He pasado toda mi vida sirviendo como curandera de un pequeño pueblo en el centro del país. La gente ha venido a mí en busca de alivio para sus dolores y soluciones para problemas que no se pueden explicar con ciencia. Pero hay cosas que incluso un curandero debería temer, cosas que dejan cicatrices más profundas que cualquier enfermedad. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando el invierno estaba en su punto más cruel. La helada cubría las ventanas con un vaho blanco y la tierra se sentía dura, como piedra bajo los pies. Fue en una de esas noches gélidas que un anciano vino a mi puerta, tambaleándose bajo el peso de su propio terror. Era un curandero como yo, pero el miedo en sus ojos lo hacía parecer más frágil que cualquier enfermo que hubiera tratado. Nunca olvidaré el temblor de su voz y el cansancio en su semblante, como si una carga invisible estuviera aplastándolo. Me contó, con dificultad, sobre un pecado del pasado que lo perseguía. Había traicionado a su aprendiz, un joven lleno de potencial que confiaba ciegamente en él. El anciano, cegado por el deseo de poder, realizó un ritual prohibido que salió terriblemente mal, sacrificando la vida del aprendiz para protegerse de fuerzas que había invocado sin comprender. Desde ese día, el espíritu del aprendiz no lo había dejado en paz. Lo seguía como una sombra, y cada noche el tormento se hacía más insoportable. El anciano vino buscando redención, algo que no siempre se puede ofrecer en este mundo. Aún así, accedí a intentar ayudarlo. No por él, sino porque entendía lo que era ser acechado por los errores del pasado. Sabía que si el espíritu del aprendiz seguía desatado, podría causar más daño, no solo al anciano sino también a otros inocentes. Esa misma noche, preparé un ritual de purificación en mi pequeña cabaña. Las paredes estaban cubiertas de plantas secas colgadas en racimos, y un fuego rugía en la chimenea, tratando de vencer el frío que se filtraba por cada rendija. Coloqué velas negras y blancas en un círculo alrededor del anciano y encendí copal para atraer a los espíritus benévolos que pudieran ayudarnos. Todo estaba listo, o al menos eso creía. La atmósfera en la cabaña se volvió pesada a medida que el ritual avanzaba. El anciano comenzó a sudar, aunque el aire estaba helado, y yo noté que el fuego en la chimenea se reducía a un leve brillo rojo, como si la luz misma se sintiera asfixiada. Mi intuición me dijo que algo iba muy mal, pero seguí recitando las palabras de protección. No podíamos detenernos ahora, hacerlo solo empeoraría las cosas. Fue entonces cuando ocurrió. Un alarido desgarrador llenó la cabaña, un sonido tan brutal que sentí como mis huesos vibraban. Los cristales de las ventanas se rompieron en 1000 pedazos y el viento helado del invierno entró furioso, como si el mismo aire se hubiera vuelto hostil. La figura de un joven apareció frente a nosotros,
formada por sombras y un odio que se podía sentir. Sus ojos vacíos se fijaron en el anciano, y en ellos se leía un dolor profundo, una traición que nunca podría ser perdonada. Antes de que pudiera reaccionar, el espíritu se abalanzó sobre el anciano. Lo vi ser arrastrado hacia el aire, su cuerpo retorciéndose mientras desaparecía en la oscuridad. Sus gritos fueron ahogados por la tormenta que ahora rugía alrededor de la cabaña, y en un instante, todo terminó. El anciano había desaparecido, llevado por el espíritu que había traicionado. Pero el ritual no había terminado. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás y caí al suelo con un dolor que se extendió por todo mi cuerpo. Sentí algo caliente y punzante en el pecho, como si un hierro al rojo vivo me hubiera marcado la piel. Me levanté con dificultad y al mirar mi reflejo en uno de los pedazos de vidrio roto en el suelo, vi una marca oscura en el centro de mi pecho, una cicatriz que nunca había estado allí antes. La forma era indescriptible, pero cada vez que la miraba, sentía un peso, un recordatorio constante del pecado que había presenciado. Desde esa noche, la marca se ha convertido en parte de mí, una carga que nunca he podido quitarme. He intentado todos los rituales de purificación que conozco, pero nada funciona. Es como si el alma del aprendiz traicionado hubiera dejado parte de su furia y desesperación en mi propio ser, recordándome que no todos los espíritus pueden ser perdonados y que no todas las heridas se pueden sanar. Con el tiempo, comencé a notar los efectos de la marca. Sentía el peso de los pecados del anciano como si fueran míos, como si la oscuridad que él había provocado se hubiera trasladado a mi corazón. A veces, cuando estaba sola en mi cabaña, las velas parpadeaban de manera extraña, como si una presencia invisible caminara a mi alrededor. Las plantas que antes florecían con mis cuidados comenzaron a marchitarse sin razón aparente, y la luz del sol parecía más débil, más distante. Lo peor eran las noches. A menudo, me despertaba con la sensación de que alguien estaba en la habitación, de que algo me observaba desde un rincón oscuro. La marca en mi pecho latía, como si tuviera vida propia, y sentía una opresión que me dejaba sin aliento. Traté de ignorarlo, de convencerme de que eran imaginaciones de una mente anciana, pero en el fondo sabía que no era así. Un año después de aquel fatídico ritual, una mujer joven llegó a mi puerta buscando ayuda. Tenía fiebre alta y un espíritu inquieto rondando su casa, algo que normalmente habría podido manejar con facilidad. Pero cuando intenté curarla, algo salió mal. Sentí la energía fluir de mis manos hacia ella, pero en lugar de sanarla, la fiebre empeoró. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de pánico, y comenzó a convulsionar. La fuerza que antes me había permitido sanar ahora parecía volverse en mi contra. Desde entonces, he aprendido a tener miedo de mi propio don. Lo que antes era una bendición se ha convertido en un arma de doble filo. La gente sigue viniendo a mí, esperando milagros, pero cada vez que trato de ayudar, el riesgo es grande. A veces funciona, y otras veces, el daño que causo me persigue en sueños. No sé cuánto más podré seguir haciendo esto. He consultado a otros curanderos, a chamanes y espiritistas, buscando alguna forma de liberarme de esta carga. Pero todos me dicen lo mismo: la marca es un recordatorio del equilibrio roto, del precio que se paga por traicionar la confianza sagrada entre maestro y aprendiz. Hasta que ese equilibrio no sea restaurado, la oscuridad seguirá siguiéndome, ensombreciendo todo lo que toco. Vivo con la culpa de los pecados de otro, pero también con el conocimiento de que mi propia alma está marcada. He aprendido que no todo puede ser sanado, y que algunos espíritus nunca encontrarán paz. Y aunque trato de seguir adelante, hay noches en las que la marca en mi pecho se siente más pesada que nunca, como si algo estuviera esperando, acechando, preparado para recordar que la deuda aún no ha sido pagada. La niña del camino de hierba. Mi nombre es Rosa, y desde que era muy joven me dediqué a curar a los enfermos de mi pueblo. No soy una persona supersticiosa, pero a lo largo de los años, algo dentro de mí cambió. Hoy, al recordarlo, sé que mi vida nunca volvió a ser la misma desde aquella noche, la noche en la que conocí a la niña del camino de hierba. Todo comenzó en la primavera de 2015.
Aquella tarde, después de un día largo de trabajo, decidí salir al monte a recoger unas hierbas medicinales. El aire estaba fresco y el sol comenzaba a bajar detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El silencio de la naturaleza siempre me había dado paz, pero esa tarde algo era diferente. Caminé por los senderos familiares, recogiendo las plantas que necesitaba y sentí que algo me observaba. Fue cuando llegué a un pequeño claro, casi olvidado, donde el sol apenas penetraba entre los árboles, que la vi. Estaba de pie en el camino de hierba, cerca de unos arbustos. Una niña, muy pequeña, no más de 6 o 7 años, con el rostro cubierto por una melena desordenada. Su vestido blanco estaba sucio, como si hubiera estado caminando por el monte durante días, pero lo más extraño fue su postura, no se movía, solo estaba allí, observándome. Me acerqué con cautela, preocupada por la posibilidad de que estuviera perdida o desorientada, algo que no era común en un lugar tan apartado como ese. ¿Estás bien?, pensé en preguntar, pero antes de hacerlo, noté algo en sus ojos. Eran negros, completamente negros, sin ningún reflejo de luz. No podía apartar la mirada de ellos. Sentí un frío extraño recorrer mi cuerpo, algo que jamás había experimentado en tantos años de caminar por esos mismos senderos. La niña no dijo nada. Solo me miraba. Sus ojos se clavaban en los míos con una intensidad que me hizo dar un paso atrás. De repente, sin previo aviso, una voz rasposa, como la de una anciana, brotó de su boca. La niña no movió los labios, pero las palabras parecían provenir directamente de su garganta y las sentí como un golpe directo a mi pecho. «Te he estado esperando», dijo la voz, con una gravedad que me hizo estremecer. No pude reaccionar, ni siquiera parpadear. Me quedé inmóvil, como si algo me hubiera atrapado. La niña levantó una mano y apuntó hacia mí, pero no de una manera amenazante, sino como si me ofreciera algo invisible. En ese momento, la angustia me invadió por completo. Sentí una presión en mi pecho, como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. «Tu don ya no es tuyo», dijo la voz, y en ese instante comprendí que las palabras eran una maldición. En un parpadeo, la niña desapareció. No hubo ningún sonido, ningún movimiento brusco, simplemente se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. En su lugar, el aire quedó suspendido en un silencio mortal y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Sentí que la tierra misma había cambiado bajo mis pies, como si una presencia oscura hubiera quedado en el lugar, como si hubiera tocado el mismo terreno donde siempre había caminado sin miedo. Regresé a mi casa esa noche, pero algo dentro de mí se había quebrado. Pensé que tal vez la fatiga o la soledad me habían jugado una mala pasada. Después de todo, las visiones eran comunes entre los curanderos, especialmente aquellos que trabajamos en la naturaleza. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comencé a sentir que algo estaba mal. El primer indicio lo noté con el primer paciente que atendí después de aquel encuentro. Una mujer, la señora Teresa, había llegado a mi casa buscando ayuda para su hijo enfermo. El muchacho tenía fiebre alta y sus piernas parecían haber perdido la fuerza. Normalmente, con un simple ritual de hierbas y agua bendita, el niño habría estado bien en pocos días. Pero esa vez fue diferente. El niño empeoró después de la limpia. Su fiebre aumentó y su piel comenzó a presentar manchas extrañas, como si algo hubiera estado corroyéndola desde adentro. Su madre, angustiada, regresó varias veces, cada vez más desesperada. Le expliqué que quizás necesitábamos más tiempo, más remedios, pero mi mente no dejaba de recordar las palabras de aquella niña. «Tu don ya no es tuyo». Cada paciente que atendía comenzaba a deteriorarse más de lo que había anticipado. Las hierbas que antes solían sanar con facilidad parecían no hacer efecto. Las limpias, que siempre habían sido mi especialidad, ya no limpiaban las almas de las personas. En su lugar, algo oscuro parecía quedarse con ellas, algo que las corrompía poco a poco. La gente comenzó a murmurar. Al principio, no les di mucha importancia. En el pueblo, siempre hay rumores, siempre hay quien busca culpables para los males que los rodean.
Pero conforme pasaban las semanas, las consecuencias de mis fracasos comenzaron a calar hondo. Los rostros de mis pacientes se volvían cada vez más desfigurados, su salud empeoraba y muchos de ellos caían en delirios de dolor y desesperación. Y, lo peor de todo, algunos comenzaban a hablar de la niña. Decían que era ella quien traía la desgracia a aquellos que se cruzaban con su camino. Una tarde, decidí regresar al monte. Necesitaba encontrar respuestas. ¿Qué había visto esa niña? ¿Por qué me había maldecido? Caminé por el mismo sendero, aquel camino de hierba, esperando no encontrar nada, esperando que todo hubiera sido una mala pesadilla. Pero cuando llegué al claro donde la había visto, lo primero que noté fue que el aire se sentía denso, pesado. Había algo diferente en el lugar, algo que no podía explicar. De pronto, una risa tenue, como la de un niño jugando, comenzó a sonar en la distancia. No era una risa normal, sino una risa que llevaba consigo un retumbar de tristeza, de soledad. Era como si el lugar estuviera vivo, como si la naturaleza misma estuviera sufriendo una angustia profunda. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo el eco de la risa, que se desvanecía tan rápidamente como venía. Entonces lo entendí. La niña no era solo una aparición pasajera. Ella no era un ser humano. Algo mucho más antiguo y malicioso se había apoderado de su figura. Ese espíritu, esa entidad, estaba buscando algo y ahora me había encontrado a mí. Regresé a mi casa esa noche con el corazón pesado. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. El pueblo entero comenzó a alejarse de mí, y yo misma comencé a temer el don que una vez me había dado tanto orgullo. A medida que pasaban los meses, cada vez más personas enfermas llegaban a mi casa, pero nadie salía mejor. Nadie. Y lo peor de todo es que aquellas personas que se acercaban a mí, aquellos que necesitaban mi ayuda, se volvían sombras de sí mismos. Sus ojos vacíos me miraban, buscando algo que yo ya no podía ofrecerles. Una noche, mientras trataba de dormir, algo me despertó. La sensación de que alguien estaba en la casa. Sentí como el aire se volvía denso nuevamente. Y lo supe. La niña estaba allí. No podía verla, pero podía sentir su presencia, podía sentir su maldad filtrándose por cada rincón de mi hogar. Me levanté, temblando, y caminé hacia la ventana. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar. A lo lejos, en la oscuridad, pude ver la figura de una niña, exactamente como la había visto en el monte. Pero esta vez no estaba sola. La rodeaban sombras, figuras que no pertenecían a este mundo. Todas las miradas de esos ojos oscuros se clavaron en mí, y supe, en lo más profundo de mi ser, que el mal que había traído aquella niña no iba a desaparecer. Estaba atrapada en su juego. Y el pozo al que me había llevado estaba mucho más profundo de lo que jamás imaginé. La niña nunca dejó de mirarme. Y, aunque nunca regresó a la puerta de mi casa, sé que sigue allí, esperando a que alguien más venga a cruzarse en su camino. Y aunque sigo tratando de sanar, aunque sigo buscando una solución, sé que algo oscuro me persigue. Algo que, a pesar de mi esfuerzo, nunca dejará de buscarme. El ritual del agua negra. Mi nombre es Magdalena, tengo 63 años y soy curandera desde que tenía 18. A lo largo de mi vida, he sanado cuerpos y almas, pero nunca imaginé que algo tan oscuro me llegaría a envolver. En este tiempo, los horrores que he presenciado han sido más de lo que alguna vez me atreví a contar, y sin embargo, hay uno que siempre me persigue, el día que el pozo de mi pueblo comenzó a sangrar. Todo empezó en un cálido atardecer de principios de 2016, cuando un joven fue traído a mi casa en estado crítico. El chico, de no más de 22 años, tenía los ojos desorbitados, la piel pálida y el aliento entrecortado. No pude evitar percatarme de la desesperación en los ojos de sus padres, quienes apenas podían sostenerlo entre sus brazos, temblando como si un peso invisible los hubiera derrumbado. El padre, un hombre robusto de cabellera canosa, apenas pudo articular palabras. La madre, una mujer de rostro arrugado por los años de trabajo, solo repitió una y otra vez que su hijo había bebido agua de un pozo.
Un pozo de los alrededores de nuestro pueblo que, según ellos, nadie había tocado en años. Al principio no comprendí el temor en sus voces. Todos conocíamos ese pozo, aunque pocos se atrevían a acercarse a él. Era un pozo antiguo, que databa de tiempos de la Revolución Mexicana y siempre había tenido una mala fama. Se decía que quien se acercaba demasiado a sus aguas sufría alguna maldición. Sin embargo, muchos pensaban que era solo superstición de gente que no entendía la naturaleza de esos lugares olvidados. Lo que ellos no sabían, y lo que yo comencé a entender esa misma noche, era que el pozo no era simplemente un lugar olvidado por el tiempo. Había algo en sus aguas, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando los padres me pidieron ayuda, lo primero que me vino a la mente fue que quizás el joven había caído en un trance, causado por algo que había bebido o tocado en ese maldito pozo. Así que lo recosté sobre la mesa de madera que uso para mis limpias y comencé a preparar el ambiente. Encendí las velas de cera de abejas, tomé las hierbas medicinales y los aceites que suelo utilizar y me centré en su respiración. Mientras pasaba mis manos sobre su cuerpo, empecé a sentir que algo no estaba bien. Mi intuición de curandera nunca me había fallado y aquella noche era diferente. La energía en la habitación estaba cargada, pesada, como si el aire mismo estuviera al acecho. Al cerrar los ojos, mis manos comenzaron a temblar de una manera que no era normal. Los movimientos que hacía con las hierbas no se sentían como siempre, sino como si estuviera guiada por algo más allá de mi control. En ese momento, vi una imagen vívida. Un pozo oscuro, rodeado por árboles marchitos y una niebla espesa que no dejaba ver más allá de unos metros. Pero lo que me impactó fue lo que había dentro del agua. Había algo, una figura flotante, que observaba al joven desde las profundidades. Algo que no era humano. Lo primero que pensé fue que quizás estaba viendo una visión de lo que había ocurrido, pero esa sensación desapareció tan rápido como vino. En su lugar, una presencia mucho más densa me envolvió. Abrí los ojos, y el joven comenzó a temblar violentamente. Sus labios se agrietaban mientras el sudor caía en grandes gotas por su rostro. A su alrededor, las velas se apagaron sin motivo aparente y un viento extraño comenzó a llenar la habitación. El chico, ahora completamente inmóvil, miraba al vacío con ojos vidriosos. Fue en ese instante cuando comprendí que algo más estaba involucrado. Lo que vi en ese momento me heló la sangre. A través de los ojos del joven, pude ver lo que había dentro de su alma. Vi el pozo, pero no como lo conocía. Este pozo era más profundo, mucho más oscuro, y el agua parecía moverse de forma antinatural. Algo había emergido de esas aguas, algo que nunca debería haber sido despertado. Era un espíritu, pero no uno cualquiera. Era un ser antiguo, con un rostro deforme que no podía distinguir claramente, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo retroceder. De alguna manera, ese espíritu había comenzado a arrastrar al joven hacia las profundidades del pozo, como si estuviera reclamando su alma. La limpia que estaba realizando ya no servía. El chico ya no estaba bajo mi control. El vínculo entre su cuerpo y esa sombra se había vuelto tan fuerte que cualquier intento de liberarlo parecía inútil. En ese momento, el chico dejó de temblar y cayó en un estado de coma. En su rostro no había miedo, sino una especie de paz inquietante, como si la oscuridad lo hubiera aceptado. Tuve que actuar rápidamente. Tomé el agua bendita y la arrojé sobre él, pero lo que sucedió fue aún más desconcertante. El agua parecía evaporarse antes de tocar su piel, como si fuera absorbida por algo invisible. Al ver esto, supe que no podría salvarlo de esa manera. Tenía que enfrentarme a esa entidad, de alguna forma. Recuerdo que comencé a rezar en náhuatl, invocando a los antiguos dioses de la tierra y del agua, pidiendo que me ayudaran a liberar al joven de la sombra que lo atormentaba. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Era fría, más que cualquier otra cosa que había sentido en mi vida. Me di la vuelta lentamente, y lo vi. La sombra, de pie en la esquina de la habitación, me observaba. Tenía una figura humanoide, pero su cuerpo era indescriptible, como si estuviera formado por niebla y sombras. Y sus ojos, esos ojos eran los mismos que había visto en el pozo.
Eran dos esferas rojas, brillantes, que me perforaban el alma. En ese momento, entendí que no estaba simplemente tratando con un espíritu. Estaba enfrentando una maldición, algo que había estado esperando mucho tiempo para despertar. Aquella sombra no pertenecía al joven. Él había sido solo un medio para atraerme hacia ella. Intenté tomar el amuleto de obsidiana que siempre llevo conmigo, pero al hacerlo, la sombra se acercó rápidamente. Podía sentir su respiración en mi cuello, fría y pesada. Y entonces, lo oí. Un sonido que no era como ningún otro, era un rugido bajo, como el gruñido de una bestia, pero también parecía ser un llanto profundo y antiguo que se filtraba en mi mente. El joven, inmóvil en la mesa, comenzó a girar su cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos, ahora completamente negros, ya no eran los de un ser humano. Estaba completamente poseído por esa entidad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escuchar mis propios latidos retumbando en la habitación. La sombra comenzó a hablar, no en una lengua que pudiera entender, pero sabía lo que significaba. Estaba diciendo que el pozo no debía ser tocado, que su maldición no debía ser desatada. De repente, todo se oscureció. La luz de las velas se apagó por completo y la habitación se llenó de un frío insoportable. Podía sentir como si el aire me estuviera estrangulando. La sombra se acercó aún más y pude ver cómo su forma comenzó a materializarse frente a mí. Sin embargo, no pude moverme. Estaba atrapada en una pesadilla que no sabía cómo terminaría. Y entonces, el chico, o lo que quedaba de él, soltó un grito. Un grito que no era humano, sino una mezcla entre el viento y la tierra. Algo se rompió dentro de mí y de alguna manera logré volver a recuperar el control. La sombra retrocedió y el chico volvió a quedar en silencio. Lo único que recuerdo después es que cuando desperté, ya no estaba en la habitación. El pozo estaba a kilómetros de distancia, y en el pueblo nadie recordaba lo que había sucedido esa noche. Pero yo sabía la verdad, algo había quedado atrás. Algo se había liberado, y el pozo seguía esperando, guardando lo que no debe ser liberado. Desde entonces, no he vuelto a ir cerca de ese pozo. Y cada vez que paso por el pueblo, veo algo que me inquieta. Las aguas del pozo nunca parecen estar tranquilas. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza, escucho ese grito lejano que viene del pozo, recordándome que lo que ocurrió esa noche no es un sueño, ni una ilusión. Es una realidad que aún me persigue. Y tal vez, algún día, ese pozo vuelva a llamar. Los guardianes de las sombras. Los lugares malditos tienen una forma peculiar de llamarte, incluso si no lo sabes. Desde que comencé mi vida como curandero hace más de 3 décadas, aprendí a evitar ciertos lugares, ciertos nombres que no deben ser mencionados en voz alta. Pero hay situaciones en las que uno no tiene elección. A veces, el destino decide que tienes que enfrentarte a cosas que ningún ser humano debería experimentar. Esto es exactamente lo que me ocurrió hace 5 años, cuando me vi obligado a enfrentar la oscuridad de un pueblo que nunca había oído nombrar hasta ese momento. Tengo 55 años y prefiero mantener mi nombre en secreto. Las historias que contaré no deberían estar asociadas con mi identidad, son más grandes que yo, más antiguas que cualquier nombre que pueda usar para protegerme. Fui llamado a un pequeño pueblo escondido en las montañas del norte. Era un lugar aislado, de esos donde la modernidad apenas ha tocado el suelo y las leyendas aún se cuentan con miedo en las voces de los ancianos. Los habitantes estaban aterrados. Decían que las sombras tenían vida propia y que en las noches de luna nueva, esas sombras atacaban, buscando algo que nadie podía entender. Llegué un día de otoño, cuando el viento arrastraba hojas secas por las calles de tierra. Lo primero que noté fue el silencio. No era el silencio pacífico de un pueblo tranquilo, sino uno cargado de tensión, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Las puertas de las casas estaban cerradas y pocos se atrevían a salir a la calle. Los ojos que me miraban desde las ventanas eran oscuros y llenos de miedo. Sentí el peso de esa ansiedad clavándose en mí. El alcalde,
un hombre de aspecto demacrado y con los ojos hundidos, fue quien me recibió. Sus palabras eran breves, su voz casi temblorosa, y sus manos no dejaban de moverse con un nerviosismo que no podía disimular. Me habló de cómo las sombras comenzaron a comportarse de manera extraña hace algunos meses, justo después de la muerte de una mujer en el bosque cercano. Contó que, desde entonces, la oscuridad parecía tener voluntad propia, como si estuviera esperando algo. Me llevó al centro del pueblo, donde, según él, las sombras eran más activas. Preparé mi altar en una vieja casa abandonada que estaba en la plaza principal. Sabía que tendría que protegerme lo mejor que pudiera. Las historias de espíritus y sombras no eran nuevas para mí, pero algo en la manera en que la gente evitaba la mirada cuando mencionaban esas cosas me hizo sentir un profundo respeto por lo que estaba a punto de enfrentar. Coloqué velas negras alrededor del altar y usé hierbas sagradas que había recolectado durante años. El copal comenzó a arder, llenando el aire con un humo denso y fragante. Estaba listo para el ritual, pero no para lo que sucedió después. La noche cayó rápidamente, como una manta sofocante que cubre todo sin dejar escapatoria. La luna nueva era un círculo de oscuridad en el cielo y el pueblo parecía haberse apagado por completo. Apenas se veía alguna luz en las casas y el silencio se volvió tan espeso que parecía que el aire apenas podía moverse. Empecé el ritual, cantando las oraciones de protección que me habían enseñado mis ancestros, tratando de invocar las fuerzas de la tierra para que me protegieran. Pasaron las horas y nada ocurrió. Comencé a pensar que quizás las historias eran solo eso, historias. Pero justo a la medianoche, el aire cambió. Se volvió más pesado, más denso, como si algo invisible estuviera presionando contra mi piel. Miré alrededor y lo vi. Las sombras empezaron a moverse. No me refiero a que los objetos proyectaran sombras normales, sino que estas sombras parecían arrastrarse y levantarse del suelo por su cuenta. Se deslizaban, retorciéndose como serpientes negras, y se reunían a mi alrededor. Al principio, eran solo formas, manchas oscuras en el suelo que se arrastraban lentamente. Pero a medida que el ritual continuaba, las sombras comenzaron a definirse más, tomando figuras que no eran humanas. Podía ver cómo algunas se alargaban y formaban rostros distorsionados, con ojos vacíos que parecían mirarme fijamente. Mis manos comenzaron a temblar y traté de mantener la concentración en las palabras de la oración. El copal ardía intensamente y el humo se hacía cada vez más espeso. Entonces, las sombras hicieron algo que nunca había visto en mi vida. Empezaron a moverse hacia mí, rodeando el altar, avanzando con una intencionalidad que no era natural. Era como si algo las estuviera guiando, como si una voluntad invisible las impulsara hacia mí. Sentí una presión en la cabeza, un dolor agudo que se expandía detrás de mis ojos. No era solo un dolor físico, era como si algo intentara invadir mis pensamientos, como si mi mente estuviera siendo atacada. Apreté los dientes y traté de resistir. Sabía que no podía dejar que las sombras me dominaran. Con todas mis fuerzas, lancé una ofrenda de copal al fuego, esperando que el humo pudiera ahuyentar lo que fuera que se estaba apoderando de mí. Las sombras parecieron retroceder momentáneamente, como si la luz del fuego las quemara. Pero no se desvanecieron. Se quedaron ahí, esperando, acechando. Los murmullos comenzaron entonces. Era como si el aire estuviera vivo, lleno de un sonido bajo y constante, un canto que no provenía de ningún lugar en particular. Las sombras no solo se movían, parecían hablar entre ellas. Sentí como mi mente empezaba a flaquear, como si la frontera entre la realidad y la locura comenzara a romperse. Algo estaba tratando de entrar en mi cuerpo, de ocupar mi mente, de arrancar mi voluntad y reemplazarla con su oscuridad. Me concentré en el último recurso que tenía, un sacrificio de hierbas sagradas que había guardado para emergencias. Las lancé al fuego y recé con cada fibra de mi ser, pidiendo ayuda a los antiguos espíritus de la tierra. El fuego creció de forma inesperada y las llamas iluminaron la habitación con una intensidad cegadora. Las sombras parecieron aullar, retorciéndose y escapando hacia las esquinas más oscuras, como si la luz las estuviera torturando. El silencio volvió lentamente. El aire se sentía menos denso, pero sabía que no había terminado.
Las sombras se habían retirado, pero solo temporalmente. La ofrenda las había mantenido a raya, pero su presencia seguía impregnando cada rincón de esa vieja casa. Podía sentir su odio, su hambre. No había vencido, simplemente había sobrevivido una noche más. Cuando el amanecer finalmente se asomó, el pueblo comenzó a despertar. La gente salió de sus casas, mirándome con una mezcla de esperanza y terror. No podía decirles que las sombras no se habían ido, que seguían ahí, esperando otra oportunidad. Sabía que tendría que irme pronto, que mi presencia había despertado algo que no podía contener por más tiempo. Mientras dejaba el pueblo, observé cómo las primeras luces del día iluminaban las montañas. Pero incluso en la luz del amanecer, las sombras parecían más largas, más densas. El alcalde me agradeció por lo que había hecho, pero yo no sentía ninguna victoria. Sabía que las sombras seguían allí y que volverían. No era solo un rumor o una leyenda. Era algo real, algo que yo había sentido en mi propia carne y que nunca olvidaría. El viaje de regreso fue largo y silencioso. La experiencia me dejó con una marca que no se podía borrar. A pesar de los rituales, de las oraciones y de los sacrificios, sentí que una parte de mí había quedado en ese pueblo, atrapada entre las sombras. Y desde ese día, he sido más cauteloso. Ahora sé que hay fuerzas en este mundo que no pueden ser vencidas, solo mantenidas a raya. Y algunas veces, por más que intentes protegerte, hay cosas que siempre encontrarán una manera de regresar. El Hospital de las Apariciones. Algunas historias te persiguen para siempre, incluso cuando intentas dejarlas en el pasado. Mi nombre es Carmen y soy curandera de una pequeña ciudad del norte. Mi vida ha estado marcada por encuentros con lo desconocido, pero hay uno que nunca he podido olvidar, un episodio oscuro y opresivo que ocurrió hace más de una década y que todavía atormenta mis noches. Era el año 2010 cuando un médico del Hospital General de la ciudad me buscó desesperadamente. No era común que alguien con formación científica se acercara a mí, pero la situación debía ser extrema. En su rostro había signos claros de insomnio y estrés, y en sus ojos se podía leer el miedo, un miedo que no intentó esconder. Las enfermeras y el personal habían empezado a hablar en secreto sobre presencias en los pasillos, figuras borrosas que aparecían de repente y el inexplicable frío que llenaba ciertas habitaciones incluso en los días más calurosos. El hospital no era precisamente moderno. Construido en la década de 1950, había sido testigo de miles de historias, muchas de las cuales no terminaron bien. Cada pasillo y cada habitación estaban impregnados de la energía de los incontables sufrimientos, los lamentos silenciados, las muertes repentinas y las tragedias que habían ocurrido dentro de sus muros. Acepté ayudar, aunque en mi interior sentía que algo muy oscuro me esperaba. El día que llegué, el ambiente ya era pesado. Incluso antes de entrar, sentí la atmósfera opresiva, como si el aire se aferrara a mi piel y me dificultara respirar. El edificio era gris, alto y lúgubre, con ventanas que parecían mirar hacia afuera como ojos sin vida. El médico me llevó directamente al tercer piso, donde la mayoría de las manifestaciones se habían intensificado. Según me contaron, las luces parpadeaban sin motivo, y algunos pacientes habían comenzado a gritar en medio de la noche, afirmando que veían sombras a su alrededor. Caminé por el pasillo y sentí como el peso invisible de las almas atrapadas se acumulaba con cada paso. Era una sensación que he experimentado antes, pero nunca con tal intensidad. Las energías residuales en ese lugar eran casi tangibles, como si alguien hubiera dejado el lugar cargado de tristeza y rabia, emociones que se acumulaban en las paredes como una humedad oscura. La sensación de que algo no estaba bien era imposible de ignorar. El doctor me llevó a la antigua sala de operaciones que había sido convertida en una bodega de almacenamiento. Se rumoreaba que esa era la fuente de la mayoría de los avistamientos. Al entrar, sentí un escalofrío recorrer mis brazos. El espacio estaba lleno de estanterías con equipos médicos viejos, cubiertos por polvo y en desuso. Pero no fue el abandono lo que me inquietó, sino lo que vi al cerrar los ojos para sentir el lugar más profundamente. En una visión repentina y violenta, una mujer apareció ante mí.
Su rostro era pálido, y su cabello caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Lo que más me impactó fue su boca. Estaba cosida con hilos negros, como si alguien hubiera querido silenciarla para siempre. Sus ojos, llenos de agonía, me miraron fijamente, y en un instante, todo el horror de lo que había vivido inundó mi mente. Vi flashes de antiguos procedimientos médicos llevados a cabo con brutalidad, vi cómo pacientes fueron amarrados a camas, sufriendo en silencio. Sentí el dolor, la desesperación y la injusticia que esa mujer había soportado. La visión desapareció tan rápido como había llegado, pero el dolor y la tristeza que me había transmitido quedaron impregnados en mi interior. Me apoyé en la pared para no caer. Era evidente que este lugar no solo estaba marcado por la muerte, sino por un sufrimiento que había sido infligido deliberadamente. Algo muy oscuro había sucedido allí, y las almas que quedaron atrapadas no encontraban descanso. Continué recorriendo el hospital. El área de maternidad estaba particularmente perturbadora. Era un espacio que se suponía debía estar lleno de esperanza, pero allí la energía era amarga, como si las historias de nacimientos felices se hubieran envenenado por una presencia malévola. Pasé frente a las cunas vacías, y en un instante sentí un profundo vacío en mi pecho, una sensación de pérdida tan desgarradora que casi me hizo llorar. En mi mente, escuché la angustia de madres que nunca pudieron llevar a sus hijos a casa y la tristeza de las almas que nunca tuvieron la oportunidad de vivir. El último lugar que visité fue la morgue. El olor a formol y humedad se mezclaba con algo más antiguo, algo que no podía describir con palabras. Al entrar, vi que el ambiente parecía más oscuro, como si la luz no se atreviera a penetrar completamente. Sabía que no estaba sola. Las energías se reunían aquí, como si la morgue fuera el corazón de todo el mal que habitaba en el hospital. Me acerqué a una de las mesas de metal y el frío que emanaba parecía cortar la piel. Cerré los ojos de nuevo, tratando de comprender lo que las almas querían decirme. De repente, sentí una presión abrumadora en el pecho, como si algo intentara aplastarme. Mi cuerpo se quedó paralizado, y mi mente comenzó a sentir la presencia de algo maligno, algo que quería entrar en mí, ocupar mi ser. Era una batalla invisible, un tirón constante entre mi fuerza espiritual y aquella entidad que buscaba robar mi esencia. Utilicé todo mi conocimiento para resistir, invoqué a las fuerzas de la tierra y del fuego, y finalmente logré expulsarlo. Con manos temblorosas, encendí una ofrenda de copal que había traído conmigo. El humo se levantó, y poco a poco, el ambiente se volvió más ligero, aunque nunca completamente. Las sombras retrocedieron, pero sentí que aún me miraban, desde algún rincón del hospital, esperando su oportunidad. Terminé mi ritual de protección y me marché del hospital, agotada y con un peso en mi alma que no podía sacudirme. El médico me agradeció, pero no pude darle garantías. Sabía que había hecho lo mejor que podía, pero ese lugar estaba marcado de una manera que nunca se podría borrar del todo. Lo que había sucedido allí seguía presente, atrapado en las paredes, en el aire, en cada rincón. Durante meses después, no pude sacarme de la mente el rostro de la mujer con la boca cosida. En mis sueños, ella aparecía, mirándome con esos ojos llenos de agonía, como si me estuviera pidiendo algo que no podía darle. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, preguntándome si alguna vez encontraría paz. Han pasado años desde entonces, pero todavía evito pasar cerca de ese hospital. Otros curanderos han intentado limpiar el lugar, pero todos dicen lo mismo: el mal es demasiado profundo, demasiado arraigado. Las almas atrapadas allí no se irán fácilmente. Y aunque el mundo moderno quiera ignorar estas cosas, yo sé que hay historias que no deben ser olvidadas. Historias que continúan repitiéndose en lugares donde la muerte y la desesperación dejaron una marca que ni el tiempo puede borrar. Todavía me pregunto si aquella mujer con la boca cosida alguna vez encontrará descanso. O si las almas perdidas en ese hospital seguirán vagando, buscando la paz que les fue negada. Quizás, en algún rincón de ese lugar maldito, todavía esperan, atrapadas en un ciclo de sufrimiento que nunca debería haber existido. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito,
Te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.